autobiografía o el autodescubrimiento. Al mismo tiempo que voy escribiendo sobre mi historia de vida, sobre mis memorias, me voy conociendo y voy incluso explorando ciertos aspectos míos que no conocía. Esto es lo que te quiero compartir el día de hoy. Me voy a acomodar simple y sencillamente porque es lo que estoy haciendo. Estoy escribiendo una autobiografía y bueno, quiero primero confesarme contigo, así tal cual. También una autobiografía puede ser de alguna manera una autoconfesión o más bien una confesión en general. ¿Por qué? Porque estaba pensando, por ejemplo, que una de las primeras autobiografías occidentales son justo las confesiones de San Agustín. Y a través de estas confesiones, él empieza a explorar su vida. No está toda la vida de San Agustín, porque más o menos son los primeros 40 años de su vida y él muere mucho tiempo después. Entonces, ahí, sin embargo, podemos explorar su transformación hacia la religión católica, cómo fue, por ejemplo, adentrándose al maniqueísmo, vamos conociendo su infancia, etcétera. Pero lo más importante de esto es la autoexploración o el autodescubrimiento. Tengo yo aproximadamente, ¿qué será? No sé, unos 4 años más o menos, si no es que 5 ya, intentando escribir esta autobiografía. Es con fines psicoterapéuticos, pero también explorando la parte que tengo como psicoterapeuta, además de escritora. Y de alguna u otra manera la dejaba a un lado y continuaba escribiendo una obra de teatro, o la dejaba a un lado y continuaba escribiendo cuentos, novela, o sea, no, novela creo que no estuvo en este periodo, pero sí estuve revisando una novela que tenía, la publiqué, he publicado 2 libros en ese tiempo y no me había dado cuenta hasta ahora que lo tomé como un propósito de este año, terminar ya esta autobiografía. Y lo que me ocurría es que era algo que me estaba enfrentando a mí misma. Había temas que no quería explorar, otros temas que me provocaban pues, emociones encontradas. Empezaba muchas veces al explorarlo o al estar escribiendo, revivir esas experiencias que algunas pudieron ser dolorosas, pues no me gustaba del todo. Sin embargo, en el momento de estar plasmando mi historia ya desde esta que soy ahora, también me daba algo de tranquilidad. Hoy en la mañana, por ejemplo, me levanté muy temprano a seguir escribiendo y aunque ya tenía otro tema preparado, decidí que este fuera el tema porque es en el tema en el que estoy yo y ya sabes que me gusta mucho compartirte el momento en el que estoy, cuáles son las cosas que yo estoy trabajando y eso es lo que te comparto. O sea, el tema en el que yo estoy es el que te estoy ofreciendo en este momento. Vamos a hacer una exploración, sobre todo para empezar a estructurar esta autobiografía, pero tomando en cuenta que la autobiografía difiere del diario, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en el diario tú vas colocando las circunstancias de tu día a día. Lo más importante de una autobiografía es la intencionalidad, tomando la palabra intencionalidad como propósito. ¿Cuál es el propósito de escribirla? Muchas veces tiene que ver con simplemente compartirla a tus seres queridos, a veces a los hijos, a los sobrinos, a la familia en general, y compartirles ciertos eventos de tu vida. Entonces, desde ahí, el propósito cuando se centra solo en darla a un pequeño público o pequeño grupo de personas, entonces ya tomas otras medidas, que es principalmente soltar la mano, no estarte preocupando si hay cierta tensión dramática mientras estás narrando, tratar de no meterle nada de ficción y sobre todo qué temas son los que les quieres compartir. Pero también puede haber una intencionalidad de compartir, por ejemplo, tu filosofía de vida, que eso tiene que ver con la autobiografía que yo estoy haciendo. O tiene que ver también con compartir tu camino espiritual, que por ejemplo fue lo que hizo San Agustín. Entonces, primero, sentarte un rato y evaluar para qué, cuál es el propósito, cuál es la función de hacer esto. Sin embargo, dentro de este propósito va a estar el eje transversal que tiene que ver con
el, el propósito del autodescubrimiento o la autoexploración que está de manera implícita en el momento en el que tú estás escribiendo, y créeme que te lo digo con material de primera mano, es que vas a explorar cosas que a lo mejor te dan miedo. Y es necesario estar abierto a eso. Explorar cosas que te enojaron mucho, pero también al mismo tiempo que estás escribiendo, empiezas a darte cuenta que hay cosas que, aunque fueron dolorosas en un momento, ahora no lo son. Cuando estás conectándote con la autobiografía, empiezas también a reconectarte con esos eventos y los revives. Claro, aunque estés desde acá, al momento de narrarlos desde ese momento, empiezan a suceder cosas en ti y eso lo tienes que tomar en cuenta, que en el momento que tú decidas tu intención, esto también va. Ahora, como un punto dos, por decirlo de esta manera, es necesario para una autobiografía, a ver, aquí anoté algunos pasos, eh, que empieces a enumerar qué eventos importantes ha habido en tu vida. Y cuando digo eventos importantes, tomando en cuenta, como ya tienes una intencionalidad, hacia qué público vas dirigido. Porque si solo es una autoexploración, por ejemplo, y va a ser una biografía o autobiografía para ti mismo, entonces, pues a lo mejor son solo los eventos que a ti te importan. Pero tomando en cuenta si va a ser para otro, es explorar qué tipo de temas les quieres compartir a los demás y que también puedan ser de importancia para ellos. Entonces, lo que a ti te pudo parecer que era muy importante en la infancia, pensándolo desde tu posible lector, a lo mejor no es tan importante. Entonces, enumerar este tipo de temas que vas a colocar ahí. Cuando digo enumerar temas, lo que significa es que toda tu vida es imposible que vaya ahí. Es imposible porque quedarían muchísimos tomos. Y aparte, hay que tomar en cuenta que la autobiografía, aunque se trata de un anecdotario de ciertas cosas que te pasaron, no necesariamente va a resultar de interés para todo el mundo. Esto también me surgió de compartírtelo porque algunas veces, no sé si te ha tocado, ahorita voy a seguir con la numeración, voy a hacer este paréntesis, pero quiero compartírtelo porque ya muchas veces que me pasa. Así como alguien que es médico, cuando va a una fiesta, alguien se acerca, estoy segura que eso le pasa a los médicos, porque me lo dijo mi primo Julio, que es médico, ginecólogo, y él me comentaba que cuando va a las fiestas siempre hay alguien que se le acerca y le dice, oye, fíjate que me duele tal cosa. Entonces, como saben que es ginecólogo, hay veces que hasta es casi la consulta en la fiesta cuando él a veces solo quiere bailar, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, cuando yo voy a una fiesta, una reunión y saben que soy escritora, casi siempre me dicen, ay, ¿sabes qué? Yo tengo que hacer el libro de mi vida. Quiero escribir el libro de mi vida porque mi vida es muy importante, muy interesante, lo cual de veras yo no dudo que sea así. Sin embargo, para eso necesitamos utilizar ciertas elipsis y esto tómalo en cuenta. Las elipsis son recortes en el tiempo, como cuando vemos una peli, no es necesario que veamos que el personaje entró al baño, se bañó, se cambió, o sea, sería como una película sumamente larga. Entonces, la elipsis es recortar ese tipo de acontecimientos que no tienen relevancia dentro de lo que yo quiero contar. Empieza a hacer tus elipsis cuando estés haciendo este punto que tiene que ver con el listado de los temas que son importantes para ti y por qué son importantes para ti. Ahora, es necesario buscar que dentro de esos temas haya o esté un conflicto que hayas resuelto. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Acá te voy a dejar los links sobre el programa donde hablé sobre lo que es el conflicto, porque muchas veces no tenemos mucha idea de lo que es el conflicto, aunque constantemente lo estamos viviendo. El conflicto, para hacerte un resumen, es simplemente un deseo no concretado y lo estamos viviendo constantemente. Si para mí, por ejemplo, en este momento se fuera la luz, yo entraría en un conflicto porque tengo un deseo que no me está siendo concretado. Sin luz yo no puedo grabar el programa. Entonces me estaría metiendo en un problema y ahí, si quieres comparar un poco problema con conflicto, pueden tener una idea de sinónimo, aunque no son exactamente lo mismo, pero a través de estos conflictos que tú solucionaste en tu vida, lo que puede pasar es que empieces a darte cuenta que
de alguna manera han sido cierto aprendizaje para el que eres ahora, ¿sí? ¿Y esto qué es lo que va a tener como reacción de tu autobiografía? Que va a resultar más interesante para el otro. Si tú dejas, por ejemplo, todo este listado de temáticas, nada más contando algo donde no hay ni siquiera un conflicto a resolver o donde no lo resolviste, pues va a ser demasiado cansado y de completa flojera para el que lo esté leyendo. Entonces, ojo con esto. Yo estoy segura que tienes eventos en tu vida de conflictos o problemas que han sido importantes para ti y que resolviste de una manera en que te dejó un aprendizaje, así haya sido negativo o positivo. Una vez que tomes en cuenta esto, una vez que tengas tu listado, tus elipsis, que vayas observando cuáles son los conflictos que se van a desarrollar ahí, entonces lo que puedes hacer, por ejemplo, y que yo he estado haciendo, es hacer otro listado y esto te va a ayudar para que veas también cuáles son los conflictos con los que vas a tratar en cada uno de tus capítulos, es tomar en cuenta los logros y fracasos y decidir qué logros y fracasos de cada época o etapa de tu vida quieres contar. Por eso es una autobiografía. Va a haber elementos que tú vayas a utilizar, por ejemplo, de tu infancia, de tu adolescencia, de tu etapa adulta, o si solo quieres contar una etapa nada más, hay quien a esta etapa no le llama autobiografía, le llama memorias. La verdad es que yo lo uso de manera indistinta. Para mí una autobiografía utiliza las memorias, entonces me parece lo mismo, pero si quieres hacerlo hacer esta diferencia, entonces te va a ayudar a que pongas el listado de logros y fracasos en cada una de las etapas de tu vida y decidir. Entonces lo que te estoy sugiriendo es hacer completamente un mapa, así un mapa de tu vida. ¿Y qué nos pasa con esto? Empiezas a descubrir cosas, empiezas a tejer hilos. Para mí ha sido importante así escribir como el mapa, no solo escribirlo, sino graficarlo. Infancia, elementos importantes de la infancia que quiero compartir, elementos importantes de mi adolescencia que quiero compartir y elementos importantes de mi etapa adulta que yo quiero compartir. Y fíjate bien, que tengan una unidad entre ellos. ¿Qué elementos de mi infancia favorecen a los elementos de mi adolescencia? ¿Y qué elementos de mi adolescencia favorecen a el recorrido que yo he llevado hasta mi etapa adulta? Entonces, aunque no lo creas, cuando empiezas a graficar esto, te das cuenta casi casi que tu historia de vida, tu obra de teatro en general, tiene esta línea que se va cumpliendo, tiene una estructura aristotélica aunque no lo creas. Por eso es importante que tengas como base, uno, la estructura aristotélica, que también te voy a dejar aquí el link para que veas la estructura aristotélica, pero también para que veas, yo lo puse, por ejemplo, eh, en el número, a ver, el 4, sí, el 5 lo puse. Es utilizar la estructura del viaje del héroe, porque no es la primera vez que menciono esto. También te voy a dejar aquí el link de algunos programas donde he hablado sobre el viaje del héroe. Sin embargo, en este momento, frente a ti, me comprometo a que desde el siguiente programa y hasta que termine, es decir, yo estoy programando 4 videos para hablar del viaje del héroe. El viaje del héroe es una estructura que está en la base de la mayoría de las historias, pero no solo de las historias de ficción o de los mitos, está sobre todo en la base de nuestra historia de vida. Por eso es importante y te va a ayudar muchísimo, así como me está ayudando a mí. Incluso yo tengo la estructura del viaje del héroe en mi pizarroncito y la estoy viendo para saber si voy manejando bien esto. Cuando yo tengo la estructura del viaje del héroe, ¿sí? Que son 12 pasos de esta estructura que me van a decir, por ejemplo, para darte una idea como muy, muy general, cada uno de estos pasos me va indicando qué es lo que yo puedo narrar en ese capítulo. Entonces te va a ayudar muchísimo, sin embargo, esto lo voy a desmenuzar en los siguientes 4 programas porque son 12 pasos y yo pienso hablar de 3 pasos en cada uno de los programas. Entonces, esta es una idea que tengo creo que desde que empecé el canal y no lo he hecho y no lo he hecho porque he tomado como ciertos temas más, pues, de un lado y de otro, pero ahora sí quiero hacerlo. Entonces,
si estás decidiendo hacer tu autobiografía, pues también toma en cuenta los siguientes videos. Porque después de que tengas la estructura del viaje del héroe, te va a ayudar muchísimo a hacer una escaleta. La escaleta es el esqueleto de lo que tú vas a escribir. Fíjate bien, con todo eso que te estoy diciendo, todavía no empiezas a escribir tu historia. ¿Por qué? Porque primero hay que determinar ciertos puntos. Cuando alguien simplemente dice, va, me siento, voy a escribir mi historia y no la está estructurando, entonces le va a resultar mucho más complicado. No quiere decir que hacerlo de esa manera es imposible. Sí se puede, pero lo que yo te estoy compartiendo es lo que a mí me ha funcionado para tener como una idea mucho más clara cuando ya me siento a escribir y no detenerme, por ejemplo, en estos detalles y pausar mi escritura. Ahora, después de la estructura del viaje del héroe, te decía, es la escaleta. Y la escaleta es el esqueleto, es el cuerpo que va a sostener tu autobiografía. Vas a enumerar simplemente cada uno de los capítulos, cómo se va a llamar y de qué se va a tratar, pero de manera muy general. Va a abordar tales temas, va a tratar de esto, se va a resolver tal conflicto, voy a contar esta historia, más o menos, ¿no? Después de la escaleta, yo te recomendaría que hicieras un argumento, es decir, que tengas una idea clara de dónde va a empezar y dónde va a terminar. ¿Por qué? Porque con esto sabes hacia dónde te diriges y te va a ayudar a no estar abriendo muchas líneas, porque luego cuando estamos trabajando con nosotros queremos contar todo porque nos es necesario, pero necesitamos que, como te dije al principio, hacer elipsis, acotarnos, ¿ok? Después de hacer ese argumento, entonces sí, empiezo a escribir con todo este mapa que ya tengo, no solo mental, sino gráfico, o sea, tal cual, agárrate sí un papel de esos que son como de 1 metro y esboza todo el mapa de tus capítulos, tienes ya una escaleta y tienes ya un argumento, entonces te sientas y empiezas a escribir poco a poco ese tipo de anécdotas que quieres contar, siempre y cuando estén atravesados de un conflicto que se está resolviendo, por supuesto, ahí. Entonces, quiero compartirte, una vez que ya te señalé estos puntos, algunas biografías o autobiografías que para mí han sido como un referente importante. Esta es, por ejemplo, Recuerdos, Sueños, Pensamientos del psiquiatra Jung. Entonces, vamos a leer solo para que te des cuenta. Eso te va a servir mucho leer otras autobiografías y ver qué es lo que están poniendo en el índice. Entonces, tú agarras el índice y, por ejemplo, aquí en Jung dice infancia, periodo escolar, periodo universitario, actividad en el campo de la psiquiatría, Sigmund Freud, el análisis del inconsciente, acerca del origen de la obra, la torre, viajes, África del Norte, los pueblos indios, Kenia, Uganda. Entonces, si te fijas, lo que hizo Jung en esta autobiografía fue empezar desde su infancia y en un orden cronológico te va contando eventos importantes, pero al mismo tiempo, porque ya la leí no solo una vez, sino varias veces, al mismo tiempo él empieza a enlazar cómo va construyendo su idea de la psicología analítica y nos va contando también cómo van surgiendo, cuando él habla de la torre, por ejemplo, es el espacio donde él escribía y cómo se le iban ocurriendo ideas y cómo aparte se acercaba a su ser creativo, tal cual, también te dejo el link aquí de lo que es el ser creativo, cómo por ejemplo conoció figuras importantes de su vida como Sigmund Freud. Entonces en ese espacio, en ese torre o torreón, él escribía todo esto y va también narrándonos, que sería como su eje transversal, cómo va confirmando o cómo va enlazando, hilando esto que tiene que ver con su propia teoría sobre la psicología, sobre el inconsciente colectivo, y así conocemos su vida, pero también su obra, pero también una parte muy importante que él nos dejó, que tenía que ver el enlace de los mitos con la propia historia de existencia. Y esto, bueno, lo vamos viendo a través de su propio proyecto de vida. Y por ejemplo, pienso también en otra autobiografía que para mí ha sido muy importante, que es la autobiografía de un yogi. Es un libro que, bueno, puedes encontrar donde sea. Y aquí nos narra la historia y la vida de Paramahansa Yogananda. Aquí está, aunque bueno, ya debes conocer su foto porque anda por muchos lados.
Y bueno, aquí nos va contando cómo se acerca desde niño a esta parte mística que lo enmarca toda su vida, pero no solo eso, sino cómo lo comparte en Occidente. Creo que esa es la parte que a mí me llamó más la atención de esta autobiografía, porque es cómo acerca la idea del yoga más allá de un ejercicio corporal, sino como un ejercicio mental al occidente. Entonces, ¿cómo es su viaje? ¿Cómo tiene que aprender el idioma? Ciertos milagros que le ocurren en el camino, ciertos fracasos también. Incluso pienso, por ejemplo, en el poeta Lizalde, que tiene una serie de poemas que se llaman Autobiografía del fracaso, que también ahí está narrando una parte autobiográfica, pero él elige un tema específico que tiene que ver el fracaso. Te decía que muchas veces a esto se le llama memoria. Y bueno, también tomé este libro, que es una autobiografía que es muy famosa y por eso yo también decidí leerla. Y es esta autobiografía que se llama Comer, Rezar, Amar, de Elizabeth Gilbert, eh, en donde, bueno, ella también elige una parte de su vida, de cuando ella ya es escritora, y cómo se va, pues, a través de ciertas circunstancias de su vida, conociendo una parte espiritual en ella. Y nos va llevando a través de estos verbos, comer, rezar, amar, hacia que hace su propia vida, a que la conozcamos, y creo que este es el libro que la hace famosa. También hay una película, yo preferí leer el libro, y conocemos a la autora, pero al mismo tiempo también conocemos los lugares a donde viaja. Entonces es una autobiografía también de un viajero que nos va mostrando paisajes, que nos va mostrando comidas, por ejemplo, costumbres, y todo esto, fíjate, otra vez hay una línea transversal que en Elizabeth Gilbert tiene que ver con la parte espiritual, a través de un evento que rompe o irrumpe más bien en su vida. En Autobiografía de un yogi, lo que sucede es que lo que la atraviesa es esta transición de Oriente hacia Occidente. En el caso de Jung, el eje transversal tiene que ver con conocer su vida, pero también cómo se va configurando la teoría que va armando Jung. Y ya por último, esa creo que la tengo acá. Y esta puede ser tomada, porque hay varios, te decía, hay varios tipos de autobiografía, y esta podría ser tomada como una autobiografía, pero con ficción. Y al mismo tiempo no tiene tanta ficción, sin embargo, el autor decide cambiar los nombres de los participantes, en algún momento modificar ciertos eventos, pero siempre fundamentados desde la autobiografía. Y te estoy hablando de Los Vagabundos del Dharma, en donde Jack Kerouac hace, hace un recorrido de su vida, pero otra vez enmarcado por su relación con el Dharma, con el Zen, hablando de la filosofía del Zen, y su relación con la poesía. Entonces, bueno, conocemos a Jack Kerouac aquí, a sus amigos, a través de cómo se van metiendo a esta parte que tiene que ver con mucha meditación, cómo los lleva hacia la poesía, pero al mismo tiempo también atraviesa por las drogas, atraviesa por viajes. Entonces es como muy emocionante porque es al mismo tiempo es como una novela y está cortita, pero vas conociendo aquí a su autor porque también funge como una autobiografía. Entonces, para ya terminar, no extenderme demasiado, simplemente voy a cerrar este programa leyéndote una partecita, si la encuentro por aquí. Bueno, no me quiero tardar mucho porque creo que tú puedes encontrar perfectamente Los Vagabundos del Dharma, mucho más sencillo que yo, porque ya no la localizo aquí entre los libros que tengo electrónicos. Pero bueno, empiezas a conocer a Kerouac. Porque ya me acordé por qué te quería leer una parte. Porque una autobiografía, por lo regular, porque ya sabes que siempre se pueden romper las reglas, tiene que narrarse en primera persona. Es decir, cómo me van sucediendo las circunstancias. Entonces, lo que voy a ver de mi vida. Entonces, lo que voy a hacer es, como ya no encontré esa, mejor voy a empezar con la de Jung, que esta sí la tengo como más a la mano. Y empiezo un poquito ya más adelante en el primer capítulo y ya cierro el programa, pero me gustaría que me dejaras tus comentarios y te invito a que veas los siguientes programas
que van a completar de alguna manera este programa y muchos otros, porque habla de una estructura muy importante como es el viaje del héroe. Entonces, a ver, déjame ver aquí, creo que ya lo encontré. Aquí está, dice, mi, mi decimoprimer año fue, hasta cierto punto, trascendental para mí, pues a la sazón fue el Instituto de Basilea. Con tal motivo tuve que separarme de mis compañeros de juegos del pueblo y entré verdaderamente en el gran mundo, donde gente poderosa, mucho más poderosa que mi padre, vivía en grandes y espléndidas casas. Iban a costosas calesas tiradas por soberbios caballos y se expresaba en los distinguidos idiomas se expresaban en los distinguidos idiomas francés y alemán. Sus hijos, bien vestidos de elegantes modales y disponiendo de dinero abundante, eran mis compañeros de clase. Con asombro y mal disimulada envidia me enteré que habían estado durante las vacaciones en los Alpes, en las resplandecientes montañas nevadas, junto a Zúrich e incluso en el mar, lo cual llegaba a ser el colmo. Yo los observaba como seres de otro mundo, procedentes de aquel dominio inaccesible de las nevadas montañas que brillaban como ascuas y de las lejanías inmensas del innegable mar. Reconocí entonces que éramos pobres. Si te fijas, aquí te está narrando a través de estos paisajes su vida, pero al mismo tiempo un reconocimiento importante de su ser, que tiene que ver con una cuestión socioeconómica. Y como lo dice él, éramos pobres. Espero que estas herramientas, que esto que te estoy compartiendo pueda ser de gran ayuda para tu propia autobiografía y que puedas escribir tu vida al mismo tiempo que estás autoexplorándote o al mismo tiempo que estás autodescubriéndote.